Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás con nosotros hoy ya celebrando el primer domingo del tiempo de Cuaresma dentro de nuestro calendario litúrgico. Estamos en el ciclo A, que es de bendición durante toda esta Cuaresma. Ya el miércoles pasado, miércoles de ceniza, estábamos hablando acerca de lo que nos esperaba este primer domingo del tiempo de Cuaresma. La palabra de Dios hoy, la misma iglesia nos ha propuesto meditar y reflexionar acerca de esta entrega que tuvo nuestro Señor Jesucristo al inicio de su vida pública por 40 días y 40 noches en el desierto, en ayuno y en oración, cerca de Dios, específicamente para entregarse antes de comenzar su ministerio público de 3 años, para llevar la palabra de Dios, cumplir la voluntad de Dios y cumplir con toda la misión de rescate que tenía para nuestra humanidad. Y pensando en esto, les había dicho yo el miércoles de ceniza, que este primer domingo del tiempo de Cuaresma era importante pensar en esto. No se puede subestimar el poder del demonio. O sea, estamos en un tiempo crucial de un miércoles de ceniza donde hemos sido marcados por la señal de que el polvo eres y al polvo volverás, en una entrega para hacerle frente al pecado, para abrazar la gracia por parte de Dios, para entrar en ayuno, para entrar en oración, para entrar en limosna y para recibir la gran bendición de Dios. Y tú no puedes desestimar la presencia del demonio, porque está concebido ya en nuestras mentes que mientras más cerca tú estás de Dios, más el enemigo te quiere alejar de las cosas de Dios. Y en esta experiencia que ha tenido Cristo en el desierto, ¿por qué yo digo que no puedes desestimar o subestimar la presencia del demonio hoy en día? Porque se le enfrentó a Cristo, es el Hijo de Dios, y aunque nosotros también somos hijos de Dios, pero no tenemos esa entrega que tenía nuestro Señor Jesucristo. Si se le apareció a Él, se me va a aparecer a mí. Si lo tentó a Él, se me va a tentar a mí. Lo tocó, lo movió, lo llevó de un lugar a otro. Le citó la palabra de Dios y habló la palabra de Dios delante de Cristo. O sea, si es capaz el demonio de tentar al Hijo de Dios, ¿cuánto más no será capaz de tentarnos a nosotros? Así que no subestimes el poder del demonio. Al decir no subestimes, lo digo porque hay personas que no lo ven en ninguna parte. No lo ven tentando en ninguna parte el demonio. Por el otro lado están los que demonizan todo lo que hay y ven el demonio en todas partes. Hasta en Disney ven el demonio. Pero hay que tener cuidado con eso, son exageraciones. Tanto el que no lo ve como el que lo ve en todas partes. Entonces aquí hay que tener un balance. Es una presencia real, es un maligno, es enemigo de Dios y nos trata a nosotros de sacar de la carrera cristiana delante de Dios, de nuestra vocación y de todo lo que estemos haciendo en el nombre de Dios. Entonces, con eso en mente, esto es cuestión de ponernos dentro de esta perspectiva. Es importante para nosotros saber cómo vencer al demonio, cómo ir en contra de las tentaciones. La tentación no es pecado, es caer en la tentación. Por eso el mismo Padre Nuestro que recitamos al final del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. O sea, hasta ahí estamos pidiendo que el demonio se aleje y que no caigamos en la tentación. Tentación vamos a tener todo el día, por la mañana, por la tarde, por la noche. Tentaciones vamos a tener de nuestra parte, amigos, compañeros, hermanos, familiares, por acontecimientos, por lugares donde nos metemos. Las tentaciones están en todas partes. La tentación no es el problema, es caer en la tentación. Y eso es lo que está buscando la palabra de Dios, que nosotros seamos capaces de que cuando llegue la tentación, seamos capaces de que de defendernos y reprender lo que esté detrás de esa tentación. Y fíjate, antes de entrar en las 3 tentaciones de Cristo y discutir también otras cosas que van a ser de mucho valor para nosotros y herramientas para poder nosotros defendernos en todo momento de las tentaciones del enemigo, no podemos obviar las 2 lecturas que ha puesto la Iglesia para nuestro conocimiento y en antelación al Evangelio, donde hoy se narra la experiencia de Cristo en el desierto siendo tentado por parte del demonio, en el Evangelio de Mateo 4. Anteceden 2 lecturas. La primera lectura, que es la lectura del Génesis, capítulo 2, y la segunda lectura, que es de Pablo a los Romanos, capítulo 5. Y en esa primera lectura de Génesis, capítulo 2, de lo que se habla es de la caída de Adán y Eva.
de cómo se pierde la gracia de Dios dentro de toda la tentación, precisamente causada por la serpiente, que viene a ser una representación del demonio y también otra tentación. O sea, Adán y Eva, imagen y semejanza de Dios, creados por parte de Dios en el paraíso, viviendo en un lugar bonito, hermoso, protegido, bendecido por parte de Dios, donde nada le hacía falta. El hombre iba a trabajar, no tenía que trabajar para comer, la mujer no tenía que sufrir dolores de parto para tener a sus hijos en paz y tranquilidad. Ocurre la desobediencia. O sea, toda esta imagen que se nos presenta en esa primera lectura del día de hoy es para que sepamos nosotros, por la desobediencia entró el pecado, por el pecado entró la muerte y por la muerte perdimos la salvación. Eso es todo lo que ocurre en esa primera lectura para dejarnos saber. El primer hombre y la primera mujer no superaron la prueba. El primer hombre y la primera mujer cayeron en la tentación. El primer hombre y la primera mujer perdieron ante Satanás. Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque es claro, están en el lugar adecuado, sin embargo, hay que obedecer. Tienen la bendición, hay que obedecer. No les falta nada, hay que obedecer. Tienen mi favor, hay que obedecer. ¿Qué tenemos que obedecer? De todos los árboles que hay en el huerto, pueden tocarlos. De todos los árboles que hay en el huerto, pueden comer su fruto. Excepto de este. Primera ley. Excepto de este árbol, ni lo pueden tocar ni lo pueden comer. La mujer empieza como a indagar en su mente, ¿por qué podemos comer de todos los frutos de los otros árboles, pero de este no? ¿Por qué podemos tocar todos los otros árboles, pero este no? Todo eso empieza a correr en la mente de la mujer. Y en eso aprovecha Satanás y entra. Que ahí es que nosotros vemos cómo es la tentación. La tentación entra por la fragilidad física, humana. La tentación entra por lo vulnerable de nuestra carne. Y Satanás aprovecha la ocasión. Se presenta en forma de serpiente. Y dentro de su curiosidad le alimenta la curiosidad. La curiosidad que va a llevar a la desobediencia. ¿Sabes qué, Eva? El hombre te engaña. Si tocas el árbol, si comes el fruto, se te abren los ojos. Si tocas el árbol, si comes del fruto, vas a saber la diferencia entre el bien y el mal. Vas a tener conocimiento. Además, serás igual que él. Nada que perder. Anda, da el paso. Fíjense. Por eso decía yo en mi cruz de ceniza, ten en cuenta esto, el diablo tiene mucho que ofrecer y nada que dar. El diablo tiene mucho que ofrecer y nada que dar. Fíjate cómo es esto. Desobediencia pura. Y cayó el hombre también. Aquí yo no voy a estar hablando de que fue la mujer la primera que pecó. Perdieron los dos. Los dos perdieron. Adán y Eva perdieron. Es desobediencia. Por la desobediencia entró el pecado. Y por el pecado entró la muerte. Y por la muerte entró la condenación. Es resultado de una cosa de la otra. Pero entenderlo aquí, bien claro. El pecado de Adán y Eva está en la falta de arrepentimiento. Cuando llega el momento de la verdad y Dios nos explica por qué se están escondiendo, por qué se están tapando, y quién les enseñó que estaban desnudos. Todo esto ocurre dentro de un marco de que el hombre y la mujer no fueron capaces de decir lo que pasó. Si se hubiesen arrepentido, se hubiesen ganado el reino de los cielos. El pecado fue serio, fue desobediencia. Pero el arrepentimiento le hubiese causado que ganarse otra vez el amor, la misericordia y el favor de Dios. Pero nada, eso está para enseñanza de cada uno de nosotros. Aquí lo que tenemos que ver es que la primera humanidad, el hombre y la primera mujer, perdieron. No pasaron la prueba, no vencieron la tentación, desobedecieron. Y por un pecado, por un hombre entró ese pecado, por esa desobediencia al mundo. Entonces, desde entonces lo que vemos nosotros es que el juego de nuestra salvación es una apuesta a esta obediencia. No. Si obedeces, te ganas el reino de los cielos. Y en el marco de la desobediencia es que entra todo el pecado. De eso está pendiente el enemigo con la tentación. El caso de Adán y Eva ya lo discutimos.
en el marco que lo queremos discutir. Podemos abundar sobre otras cosas que yo no voy a abundar ahora. Pero entonces queda marcada la humanidad con el pecado original, desterrados del paraíso, donde había una amistad con el Dios del cielo increíble, y todo esto se pierde. Llegamos a la tierra y tiene que haber un rescate. Entonces, por eso es que Pablo nos dice que hay mucho pecado en el mundo, y que aunque haya mucho pecado no podemos perder la esperanza, porque allí donde hubo pecado sobreabundó la gracia. Eso es la carta de Pablo a los Romanos capítulo 5 que tenemos hoy de segunda lectura. El pecado está en todas partes, el pecado nos está rodeando, el pecado del mal, el pecado del asesinato, el pecado de aquello, el pecado del otro, está en todas partes, y vemos pecado por todas partes. Entonces, es verdad que tenemos que tener preocupación por el pecado, pero ten cuidado, dice Pablo, allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, la gracia de Dios está en sobreabundancia. ¿Por qué? Porque Cristo es el nuevo Adán. Cristo superó la prueba. Si por un hombre entró el pecado y la muerte en el mundo, por un hombre entró la gracia y la vida. Cristo es el nuevo Adán. Entonces, hemos de superar la prueba no por el modelo de Adán y Eva que fracasaron, sino por el modelo de Cristo, que vence. Vence el pecado, vence la tentación, obedece a Dios, se gana la gracia, se gana la vida y se gana la salvación. Entonces, por eso lo tenemos de modelo. Entonces, ahora entendemos por qué tenemos este episodio tan fuerte de las tentaciones de Cristo en el desierto. Cristo acababa de ser bautizado en el Jordán por parte de su primo Juan el Bautista. Allí la voz de Dios sonó y se enteró todo el mundo de quién era Cristo para el Dios del cielo, que de hecho está en el capítulo 3 de Mateo, en el versículo 17, que es el que antecede al capítulo 4 de las tentaciones que estamos viendo hoy. Pero fíjate lo que dice el capítulo 3 de Mateo en el versículo 17. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado y en él me complazco. O sea, una vez Jesucristo es bautizado, la voz del cielo lo identifica como su Hijo, y luego de eso inmediatamente entramos en el capítulo 4 de las tentaciones, que es hoy, y escucha lo que dice: y el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. O sea que Jesucristo parte del bautismo hacia el desierto, a entrar en ayuno, en oración, a consagrarse, para entonces bajar y servir su vida pública en su ministerio de salvación por 3 años. Entonces se encuentra un escenario de que es reservado para Dios en un retiro, 40 días como estuvo Moisés cuando fue a buscar las tablas de la ley, 40 días como estuvo Elías también consagrado a Dios, 40 días y 40 noches está nuestro Señor Jesucristo entregándose al Dios del cielo, para que sea bendecido al final con una gran bendición para su ministerio. Y nosotros también hemos emulado esto. ¿Con qué? Con los 40 días de la Cuaresma, con los 40 días donde vamos a estar en entrega, con los 40 días donde estamos haciendo una pausa, donde estamos haciendo un retiro, donde estamos tomando las cosas en serio y hemos buscado el favor de Dios, reconociéndolo desde el miércoles de ceniza, con nuestra señal en la frente, para que entonces nosotros podamos empezar a llenarnos de fortaleza. ¿Y qué es lo primero que te puede pasar? Las tentaciones. Al final sintió hambre. Entonces ya empezamos por esto. A la vez que una persona decide entregarse a Dios, la debilidad física, la vulnerabilidad humana, es la que hace capaz de que el demonio entre y pase por ella para tentar. Es debilidad humana. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Está en ayuno, sin comer, sin tomar agua, tiene sed, tiene hambre, es lógico. Siente la debilidad, y al sentir la debilidad, el demonio se aparece. Como allá Eva, tanta curiosidad, de todo podemos comer, menos de esto podemos comer, de todo podemos tocar, pero de esto no podemos tocar. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué misterio habrá? ¿No? Y entonces estoy sintiendo hambre. Y ahí es que aparece el demonio
recuérdate esto, estás entregado, estás metido en las cosas de Dios, has sacado este tiempo de bendición y una debilidad humana bien pequeña, simple, para que el demonio venga en pensamiento y te tiente. Que esto no es cuestión de que el demonio se va a aparecer con cuernos, esto no es cuestión de que el demonio le van a salir llamas de fuego por los ojos, esto no es cuestión del tridente, esto no es cuestión del rabo del demonio, esto no es cuestión del color rojo del demonio, esto es cuestión de un pensamiento que viene por parte del maligno y viene a que a desviarte, a que desobedezca, a tentarte en un pensamiento. Esto no tiene que ser ninguna serpiente, esto no tiene que ser de que se abrieron los cielos, que se salió por un cementerio, no tiene que ser nada de eso. Un pensamiento que me lleve a que a desobedecer a Dios, de hecho, termina en una cadena de pecado, de muerte, y de muerte, pérdida de la misma salvación. Y de eso es lo que estamos hablando. Entonces, la debilidad de Cristo, por ser un hombre, es cuestión de ¿qué? De sentir hambre. Y entonces todo este escenario ocurre al final, o sea, estando ya los 40 días. Esto significa algo muy importante, no es en el día 1, no es en el día 2, no es en el día 10, no es en el día 20, no es en el día 30, es en el día 40, es en el día de la graduación, es en el día en que termina, es en el día en que todo ya está cumplido. Ahí es que ocurre esto. Y por lo tanto, debemos de pensar que muchas veces, yo no sé cuántos podrán arrancar dentro de lo que han prometido para la Cuaresma sin experimentar tentaciones hasta el día 40. Pero lo cierto es que está probado en nuestras comunidades que vienen el miércoles de ceniza, viven la Cuaresma, y el día 40, donde termina la Cuaresma y va a empezar la Semana Santa, y la Semana Santa va a recordarnos los misterios de la vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con el tríodo pascual. Ahí es que la gente se va de vacaciones, ahí es que la gente se va para la playa, ahí es que la gente encuentra que no, o razones para no ir a la iglesia en el día 40, en el día de la bendición, en el día de recordar el memorial. Han estado en las Cuaresmas, han hecho sus cositas, han hecho sus misas, han asistido a las misas, han hecho su rosario, han hecho un montón de cosas espirituales, obras de misericordia, el ayuno y la oración, y de repente, por una debilidad de que el mundo me dice que Semana Santa son vacaciones, de que Semana Santa es viaje para Disney, de que Semana Santa es playa, cayeron sin darse cuenta. Cayeron. Y no se les apareció el demonio con cuernos, y no se les apareció el demonio con rabo, y no se les apareció el demonio con tridente. Cayeron. Perdieron la bendición. Tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso, no es tan complicado. No subestimes el poder del demonio. No lo subestimes. No ve que te roba la identidad. Te trata de robar la identidad. Esa primera tentación. Entonces se le acercó el tentador en la primera tentación y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. El milagro, el signo, el acontecimiento, el espectáculo, ¿no? Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, si en verdad eres el Hijo de Dios, si le acababa de decir en el Jordán, en el bautismo, que lo escuchó todo el mundo, que en verdad yo soy, es que Él es el Hijo predilecto, es el Hijo de Dios. Ahora el diablo trata de ponerlo en duda. O sea, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, demuéstrame por un signo, demuéstrame por un espectáculo, pruébamelo. Esto no es cuestión de probártelo, tienes que creerlo. Entonces el demonio está pidiendo pruebas. Es que hay gente que pide signos. Dice la palabra de Dios, el mismo Cristo dijo en su vida pública aquí en la tierra: bienaventurados aquellos que sin haber visto, creyeron. Hubo milagros por parte de Cristo. Cristo sanó a mucha gente, Cristo exorcizó a muchas personas, Cristo le dio de alimento y pan a muchas personas, Cristo hizo un montón de milagros, y no fueron show, y no fueron espectáculos. Simplemente tuvo que hacer milagros porque eran duros para entender. No creían de palabra,
Pero a Cristo lo que le interesa es una persona que se convierta creyendo por fe que Él es el Hijo de Dios. No es que tenga que hacer Dios un show de un milagro para que entonces le crean. Entonces, y en eso es que tenemos a veces grandes problemas, ¿no? Imagínate una voz en tu pensamiento, una tentación por parte del diablo que te dice, oye, ven acá, ¿de verdad que tú eres el Hijo de Dios? Y sigues orando por tu mamá y sigues enviando misa y vino el cura y la ungió y no se sana. En verdad tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Hijo de Dios. De verdad que Dios te ama. De verdad que Dios está contigo. De verdad que Dios tiene misericordia de ti. Oye, tanto que tú has pedido por tu matrimonio, va cuesta abajo, y tanta misa y tantos retiros, y va cuesta abajo tu matrimonio. En verdad, Dios te ama. ¿Eres hijo de Dios? Esas son tentaciones. Eso es el maligno. Sí, sí. No es cementerio, tiniebla, oscura, fantasma. No, es tan sencillo como eso. Es desobediencia a la fe. Cuando ponemos los signos para creer. Bueno, Cristo fue capaz de responderle con la palabra de Dios y ya con la primera tentación estamos notando algo. Usted ante las tentaciones del demonio ni se pone a hablar con el demonio, sino que lo reprende, que es distinto a hablar, a tener un diálogo. Ni toma el café, ni se entretiene, ni deja que el demonio engorde más la tentación. Porque a la vez que eso empieza a dar vueltas ahí, y es verdad, la Semana Santa, dan vacaciones, estamos libres, son 4 días, son 5 días, y yo trabajando todo el tiempo, y entonces la iglesia quiere que yo me meta a las procesiones, la iglesia quiere que yo esté metido allí con el calor que él va a hacer, mejor me voy para la playa, mejor me voy para Disney, mejor me voy para acá, Sigues alimentando y es tentación. Y ahí caemos. No sé si me vas entendiendo, es tan sencillo como eso. No subestimes el poder del demonio. El demonio tiene mucho que ofrecer y nada que dar. Entonces con la identidad, tengamos cuidado con la identidad. Nos hablan mucho de la identidad. Y eso que vas a la iglesia, y eso que comulga, nos hablan mucho de la identidad. Y por la identidad nos quieren apartar de Dios, ¿no? Porque mucha gente entiende que porque somos cristianos somos perfectos. Y no por ser cristianos somos perfectos. Vamos camino a la perfección. Somos un producto todavía que tenemos que mejorar. Entonces mira cómo es la segunda tentación. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la escritura dice, Dios dará orden a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Y Jesús le replicó, dice también la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Cristo le responde con una cita del libro de Deuteronomio, el capítulo 6, y el diablo utiliza el Salmo 91 en esta tentación. En verdad, el diablo lo que está llevando ahora es a tentar a Dios a través de Jesús, hacerlo desobedecer, tentando a Dios. Y el diablo ha utilizado la Sagrada Escritura. O sea que aquí tenemos esta situación tan increíble de que el diablo se sabe la Sagrada Escritura completa, de memoria, mientras que muchos de nosotros, hasta lo que hemos estudiado teología, y puede tener uno una maestría en teología, y puede tener uno una licenciatura en teología, y puede tener uno un doctorado en teología, pero no se sabe la Biblia de memoria. El diablo la domina, pero lo que tú tienes que ver aquí es que el diablo domina la palabra de Dios. ¿Para qué? Para engañar a los desobedientes. Cristo utiliza la palabra de Dios ¿para qué? Para ayudar a los obedientes, para bendecir a los obedientes. O sea que esta palabra de Dios en manos del maligno puede ser utilizada para engañar, la misma palabra de Dios, porque lo utilizó Satanás. Pero los que caen en el engaño son los desobedientes. El que obedece nunca será engañado, porque el que obedece sabe lo que comprende la palabra de Dios. Y el diablo no está utilizando la palabra de Dios para promover la fe o para bendecir, es para engañar y para condenar. Así que con esto hay que tener cuidado. El diablo lo utilizó y no le tiene miedo a la palabra de Dios tampoco, ni le tiene miedo a Cristo, ni le tiene miedo a la palabra de Dios.
Entonces Cristo lo que hace es que responde con la misma palabra de Dios, porque se dio cuenta, tú estás utilizando la palabra de Dios no para bendecir, sino para maldecir, para engañarme, para hacerme caer en la desobediencia. Y le responde con palabras fuertes. Entonces está viendo cómo es la defensa de parte de Cristo. Siempre es una demostración de obediencia a la voluntad de Dios. Eso es fe. Lo que aleja al demonio es siempre la obediencia al cumplimiento de la voluntad de Dios que se transmite en fe. Siempre. Entonces eso es lo que demuestra Cristo. Ya con la tercera tentación, entonces el diablo lo lleva a un monte muy alto, le mostró todas las naciones del mundo con toda su grandeza, con todas sus maravillas, y le dijo, te daré todo si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Eso está en Deuteronomio 6, también en el versículo 13. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Sustituir a Dios, ya te lo vuelvo a decir, desobedecer a Dios es sustituir a Dios. Hoy hemos convertido muchas cosas en dioses, muchas cosas que nos atraen o nosotros atraemos las hemos convertido en Dios. Nos estamos arrodillando ante cosas que no nos tenemos que arrodillar. Le estamos dedicando mucho tiempo a cosas que no le tenemos que dedicar tiempo. Estamos memorizando cosas que no tenemos que memorizar. Y estamos echando a un lado las cosas de Dios. No hay tiempo para leer la palabra de Dios, no hay tiempo para asistir a una misa de 1 hora, no hay tiempo para ir a un retiro de 3 días, no hay tiempo para rezar un rosario en 15 minutos, no hay tiempo para nada de eso. Entonces estamos dejando de hacer eso para arrodillarnos, para adorar, para estar más tiempo en otras cosas. No puede haber 1 hora para ir a la misa, pero pueden haber 2 horas para ir al cine y pueden haber 3 horas para un juego de baloncesto. Ya, claro con eso. Es sustitución. Hay una manipulación. Eso también es tentación. Lo que tiene que haber es un balance. Es un balance. No es que no vayas al cine, no es que no vayas al juego de baloncesto. Es un balance. ¿No? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y dentro del parámetro que estamos hablando, cada uno de nosotros tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. Es sustituir la adoración a Dios. Y el diablo se va a esforzar porque la gente se entretenga con cosas que lo van a llevar a la perdición. Y cuando vemos a ver, el ser humano es capaz de hacer compromisos con el mal, sin darse cuenta, entregarse al mal, dedicarle horas al mal, elaborar y pensar en el mal, leer acerca del mal. Todo eso viene a ser una sustitución como de adorar a quien no tenemos que adorar. Y no solamente es cuestión de convertir el dinero en un Dios, es cuestión de convertir muchas otras cosas en ese Dios con D minúscula. Entonces, dentro de todo este parámetro, lo que estamos viendo en términos de por qué el diablo se aleja, es porque en aquel tiempo no había crucifijos, no había agua bendita, y no había rosario, y no había una Biblia, como hoy en día la hay. Y lo que aleja al demonio no es nada de eso, sino que es la entrega y la obediencia en fe de parte de Cristo a la voluntad de Dios. Eso hace que el demonio se retire y lo deje quieto. Igual va a pasar con nosotros. Te pueden llevar 1000 galones de agua bendita, que si no tienes fe, de nada sirve. Te pueden rezar todos los rosarios que tú quieras en tu casa, que si no tienes fe, nada ocurre. El demonio lo que mira es que si es que él está aguantando un crucifijo, está aguantando una Biblia, está aguantando agua bendita, está aguantando un rosario, es porque tiene fe. No está débil en la fe. Cumple la voluntad de Dios, es obediente, aleja el pecado, por lo tanto tiene fe. No puedo con él. Entonces ahí está toda esta trayectoria que nos enseña cada uno de nosotros en términos generales, porque no he querido abundar más de lo que debería de abundar para que podamos entender, pero vamos a tener otros tiempos para hacerlo. Pero ahí se concentra verdaderamente el mensaje de la palabra de Dios hoy. No desestimes
la forma en que somos tentados en el pensamiento, en lo menos que uno se espera, en lo más pequeño es que ocurren estas cosas y no tan dramáticas y espectaculares como las presentan en Hollywood. No son así. Mira esta cita interesante con la que vamos a terminar de Hebreos capítulo 2. Él mismo, Cristo, ha sido aprobado por medio del sufrimiento y por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Por eso estamos leyendo esta lectura en este domingo. Porque Cristo fue sometido a la prueba, la superó y es capaz de ayudar a los que pasan por ella. Darnos el modelo y el ejemplo a seguir. Y ha sido probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4. No. Ahí está la verdad de todo esto. Y Cristo aquí no ganó la guerra, aunque es una victoria espectacular. Pero aquí Cristo no ganó la guerra, aquí Cristo ganó una batalla. Fíjate lo que dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13 al final, cuando el diablo se va, que se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Y el demonio lo iba a ver en otra ocasión, en varias ocasiones, ¿no? Iba a verlo. De hecho, con Pedro hubo una situación y hubo un incidente bastante serio donde Cristo tuvo que reprender y decirle: apártate de mí, Satanás, porque piensas como hombre y no como Dios. Estos encuentros van a ser comunes, ¿no? Esa misma tentación de identidad, si en verdad eres el Hijo de Dios, va a ocurrir en la crucifixión. Eso mismo va a ocurrir también de parte de las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo, en términos de pruebas, en términos de signos, en términos de milagros. O sea, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en este primer domingo del tiempo de Cuaresma, es para empezar con mucha fortaleza. Es para que tú sepas que Cristo nos dio el ejemplo, el nuevo Adán, el que ha vencido porque obedece, el que cumple la voluntad, el que no se da por vencido, el que sabe prepararse. Toda esa bendición es la que nosotros queremos y esperamos recibir. Ya arrancamos esta semana, así que vamos a hacer todo lo posible por vivirlo durante esta semana y que nos sirva de herramientas para poder ir incrementando todo este poder de la fe en cada uno de nosotros. Mañana nosotros te esperamos otra vez. Desde las 6 de la mañana tenemos otro mensaje diario, mañana lunes. Así que yo espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor esté contigo y que tengas una semana llena de las más ricas bendiciones de Dios en torno a lo que hemos discutido hoy. Sé obediente, cumple la voluntad de Dios y la fe que te lleva a lograrlo es la que te va a llegar a lograr a qué? A espantar aquello que viene por parte del enemigo. En eso estamos todos con Dios. Amén. Dios te bendiga.